Hola mis hermanos, la verdad tenía que hacer este video para expresar algo que es muy importante, ya que ya estamos en el 16 todavía de mayo y estuve a punto de recaer y quería compartir esta reflexión con ustedes. Yo no comprendo por qué una persona vuelve a la cosa que lo destruyó y lo rompió tanto, ¿no? Es decir, personalmente yo perdí los últimos momentos que tenía con mi abuelo, una persona muy importante en mi vida. Y la verdad no es la típica historia de entre nieto y abuelo, pero fue una historia pues muy agridulce entre personalidades, en el que con el pasar del tiempo nos fuimos acercando tanto que pues se convirtió como un padre para mí. Y no solamente por mis propias acciones fue que perdí el tiempo, el poco tiempo que tenía con él, también perdí mi propia dignidad hacia mí mismo, hacia el respeto hacia mis propios pensamientos, hacia mis actitudes, hacia hacia mi persona. Y, y la realidad es que todas las cosas que me han pasado a lo largo de mi corta vida han sido simplemente como ahora viéndolo en retrospectiva, parece más bien como un punto en el que puedo darme cuenta de cuáles son mis debilidades. Pero como ustedes saben, tengo el canal de TikTok y pues yo por lo general cuando me siento triste busco mujeres que he conocido en el pasado. Me encontré con esta persona que desencadenó, no la culpo, porque yo soy el que tiene toda la culpa. No, la culpa no es de la pornografía, siempre ha existido, tampoco es de las mujeres, siempre han existido. La culpa es pues, de uno mismo, literalmente, porque uno es el que tiene la decisión y en este caso no nadie te educa. El colegio no te educa bien sobre este tipo de cosas. Lo que quiero decir con todo esto es que busqué a esa persona, ya que fue el mayor desencadenante, diría yo, para meterme más en la adicción a la pornografía y la masturbación. Y me di de cuenta de que por qué la idolatraba tanto, por qué perseguía de esa forma a las mujeres. La colocó en un pedestal prácticamente. Y yo me preguntaba, ¿qué acaso no me respeto a mí mismo? ¿Qué acaso, como retomando la cosa del principio, por qué vuelvo a la cosa que me destruyó hace mucho tiempo? ¿Por qué? ¿Qué acaso, o sea, qué gano con eso? Me pregunté, ¿qué gano con eso? No gano nada, simplemente pierdo. Y yo me puse a pensar hace un momento, tratando prácticamente me imagino mucho con los personajes que me inspiran mucho, como Yados, Pablo Samid y Mentorman, y me imagino conversaciones entre ellos. Y yo me preguntaba, porque él me había sacado de su lista de correos y me preguntaba cómo ser digno otra vez para que pueda añadirme a su lista de correos, y en un futuro pues ser lo suficientemente digno para entrar a su academia. Y viendo en retrospectiva esto, que al tomar la decisión de recaer o no recaer, ya que recaer es prácticamente perder y utilizar los burpees es ganar cuando aparecen esos impulsos, es decir, el hecho está en que cuando recaes pierdes literalmente, y esto lo digo ahora sí tiene más sentido la palabra literalmente, y cuando utilizas los burpees, cuando aparecen esos impulsos, pues eso es ganar prácticamente. Eso se llama ganar, porque estás transmutando esa energía en ejercicio y no pierdes, sino que ganas. Tenía que hacer este video porque pienso que es algo muy importante y quiero decirlo con total sinceridad. Estoy a punto de recaer hoy, porque estoy aquí hablándoles, prácticamente regresando de la muerte. Bueno, tampoco hay que ser tan exagerado, pero para unos fappers sería prácticamente así, como un pequeño, no hay comparación, pero se podría, creo que, acercar a los talones. Al grabar este video siento mucha entropía entre mi ego, lo que yo creo que soy,
mi nombre completo, lo que yo represento, entre comillas, y el mensaje que quiero transmitir totalmente sin filtros. Y lo siento ese muro, esa pared que hay entre ese mensaje y ese ego. Y Wes Watson lo había mencionado y era que él decía que cuando estás cansado física, mentalmente, al estar agotado prácticamente, debilitas a ese ego y el mensaje verdaderamente puede llegar a las personas. Pienso que esa puede ser otra motivación, bueno, otro objetivo, o llámese como quiera. El punto con todo esto es que es sencillamente impresionante como hace un momento estaba a punto de perder y regresar de nuevo. Y yo me dije, ¿qué rayos? ¿Qué rayos me pasa? ¿Qué acaso no veo, no reconozco el pasado, no vivo el presente y me paso viviendo en el futuro? ¿Qué rayos me pasa? ¿Qué acaso no recuerdo el pasado, vivo el presente y me desconcentro del futuro? No entiendo. Y estas preguntas son las que verdaderamente me hacen querer poner el trabajo porque sencillamente no lo comprendo. Y creo que esa también puede ser otra motivación. Es el hecho de no comprender nada. No comprendo absolutamente nada. Y quiero encontrar las respuestas. Quiero... Bueno, no voy a hablar más. Lo que voy a hacer, ya lo he dicho durante todo este video. Y lo he dicho durante los otros videos. Y lo he dicho desde que comenzó el reto, creo yo. El hecho de poner acción para buscar respuestas. No las tengo. No las tengo y quiero obtenerlas. Porque sencillamente si piensas, así, sencillamente, si piensas que solamente pensando vas a obtener las respuestas, estás muy equivocado y ese es el error que siempre he cometido durante, no lo sé, 5 años, 6 años, 7 años. Es decir, la pornografía y la masturbación solamente es perder. ¿Qué ganas? ¿Ganas acaso algo? No, simplemente pierdes. ¿Cómo te vuelves digno para obtener algo? ¿Cómo te vuelves digno para obtener a ese yo superior, a ese ser mejorado que todos tenemos dentro, pero que aún no hemos podido alcanzar? ¿Cómo te vuelves digno para conseguir eso? No perdiendo, ganando. ¿Cómo ganas? ¿Cómo ganas? Levantándote otra vez y no recayendo. No recayendo. Recaer es perder. Pero si pierdes, ¿qué tienes que hacer? Tienes que levantarte de nuevo. Pero si tienes la opción, si tienes la opción, tú y yo tenemos la opción de recaer o no recaer. Y sé que parece más sencillo de lo que parece. Y muchos de ustedes, incluso yo lo pienso, que es complicado, pero es sencillo. Es sencillo. Simplemente no pienses que te vas a curar de la noche a la mañana o de un año para otro. A menos que, claro, tengas un día, 2 días de adicción. Lo más curioso de esto es que, como dije en un principio, yo buscaba perfiles de mujeres por todas las redes sociales y saben que TikTok tiene una forma de cómo ver quién visita tu perfil. Y literalmente mi perfil tiene, tiene un link en donde lo redirige a mi canal de YouTube. Y no sé si alguna de estas personas que yo conozco estén viendo este video, pero si están viendo este video, quiero decirles que no importa. No importa porque lo que pasó, ya pasó. Y lo más importante de todo son las lecciones que me dejaron a mí. No que le dejaron a ustedes, porque
al final de cuentas, yo fui la persona que, claro, en un intercambio, literalmente cada uno saca sus propias conclusiones. Y eso creo que es lo más bonito porque cada uno tiene debilidades por su lado. Y en un problema, una persona puede obtener algo y otra persona puede obtener otra cosa totalmente distinta. Y creo que eso es lo bello. No es lo que sucedió, sino la visibilidad que te dio de una debilidad que tenías. En este caso que yo tengo. Las debilidades son muchas. Área amorosa, defensa física. ¿Cuál es el otro? Creo que es en el área social. Y bueno, pues quería transmitir eso. Quería transmitirlo. Si están pasando por un momento así, quiero decirles que si quieren ser dignos, si quieren ganar, sencillamente no pierdan. Y está en su decisión. Ustedes son los únicos que deciden si deciden perder o si deciden ganar. Simplemente tienen que ser conscientes de una cosa. Cuando deciden perder, tienen que ser muy conscientes y decir, ok, yo decido perder. Ahora pregúntate, tú decides perder, pero ¿y qué pasa con de dónde vienes? Investiga. Investiga tal vez a las personas que desencadenaron esa adicción. O investiga tal vez todos. Trata de hacer tus recuerdos vividos. Trata de recordarte de dónde vienes. Recuérdalo, recuérdalo. Para ser consciente, ¿sí? Trata de recordar de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Y entonces me vienes aquí y me dices, ok, quiero perder. No creo que quieras perder, sabiendo y recordando de dónde vienes. No creo. Porque si vienes de allá, para ir hacia allá, no creo que quieras perder, porque quieres cambiar. ¿Mm? Parece loco, pero me pasó justamente ahora. La verdad me pueden llamar como quieran, William, WD Panini. William es mi nombre real, pero a mí me gusta más WD Panini porque es una marca, es literalmente un nombre que me tardó muchísimo tiempo en crear. Y siento que es como un alter ego, como el Stan Lee o no sé, cualquier cosa. Me agrada más el WD Panini. El morado también es genial. Creo que lo dejo bien claro aquí en mi canal. Así que bueno, creo que durante niño siempre fui muy extraño, la verdad, sí, verdad. No extraño en el sentido de algo raro con ese niño, sino pues del hecho de que siempre tuve envidia de todos. Tuve envidia de las personas cercanas a mí. Estaba totalmente lleno de envidia y odio constantemente. Creo que era por ya la misma situación en la que estaba viviendo, pero creo que no era por algo externo, sino que le echaba la culpa mucho a las cosas externas de algo que prácticamente eran simplemente cosas internas mías.
No hice muchas cosas buenas durante el colegio. Golpeé a un compañero de taekwondo de la nariz porque literalmente yo había sido eh, la persona que lo había invitado y era una persona cercana a mí. Y pues llegó un punto en que al practicar con él nunca pude ganarle y eso me generaba mucho estrés. Así que comencé a comer muchos cereales con leche y le echaba, mientras más estrés sentía, más azúcar, más leche y más cereales tenía la mezcla, ¿no? Y eso me daba dolores de cabeza horribles, horribles. Y pues llegó un momento en el que dije, bueno, no quiero seguir más en esto. Y cuando vi mi oportunidad, simplemente, como todo un cobarde, eh, una actitud de cobarde que estaba asumiendo en aquel momento. Y creo que ahora una cierta variación de eso. eh, pues salí corriendo y le pegué. Bueno, no es una cuestión de risa, es una cuestión seria. Lo que pasa es que ahora recordándolo un poco estúpido. Salí corriendo porque estábamos en plena pelea, ¿no? Y él pidió tiempo pausa y yo aproveché el tiempo pausa para golpearlo literalmente hasta que le sangró la nariz y yo, obviamente para no quedar como no sé, no ser rechazado socialmente, le pedí disculpas varias veces, pero obviamente no pasó nada y bueno, simplemente me expulsaron por actividad antideportiva. No practiqué más esa arte marcial, aunque le tenía bastante aprecio. Um, Cuando era más chico, eh, no pude defender a una persona, una niña que quería mucho. Era, a decir verdad, le tenía mucho aprecio, pero curiosamente no la pude defender de alguien que consideraba mi amigo. Y, y eso me rompió el hecho de que él la había agarrado por el cuello y yo no, simplemente me quedé viendo mientras la lastimaba de esa manera. La verdad, simplemente me reveló lo que para ese momento ya era, pero no me había percatado. El hecho de que era un perdedor prácticamente y un cobarde. Bueno, no tengo mucha batería, mucha memoria creo. Y pues bueno, creo que eso por ahora. Hola, ¿cómo están mis hermanos? Y pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea, donde quiera que estén. Un momento, creo que no tengo mucha memoria en el teléfono. No, es la alarma nada más. Bueno, pues haré este video lo más corto posible. Y pues bueno, vamos con la recapitulación del día de hoy. Despertarse temprano, no se logró. Bueno, a ver. Sí, pero, o sea, sí me desperté temprano. Pero, a ver, ¿cuándo fue? No me desperté temprano. Recaí hoy en la mañana. ¿Qué es recaer? Prácticamente matarse a paja, literalmente. Aprendí mucho de esa recaída. No solamente por el video, sino que es decir, es extraño, pero aprendí sobre el video que vi. Ya saben que por lo general no me gusta mucho el contenido convencional, sino es prácticamente de dibujos. Porque, no sé, siento que es como un poco más sensible y a veces eh, cuentan historias que de verdad te hacen reflexionar como la del día de hoy, literalmente. Era un sujeto que era débil, estaba enamorado de su amiga y literalmente estaba matando a pajas ahí. Obviamente no lo mostraron, pero eh, literalmente es como si me estuviera viendo a mí mismo, ¿no? Y dije, vaya, eso sí que me pegó bastante. Pero bueno, a pesar del impacto que puede eso ocurrir en tu reflexión y en tu parte lógica del cerebro, pues esto es un hábito y pues al cerebro le vale tres pingos todo eso. Y pues mientras más comportamientos cobardes y
patéticos hacía más, mucho peor me sentía, ¿no? Y más me preguntaba, más me cuestionaba mi existencia, literalmente. No fue un buen pariente para ninguna persona cercana a mí, sea familiar o no. La verdad siempre me movía en términos de odio, en términos de envidia, más que nada envidia o prácticamente resentimiento en algunos casos. Cuando era más joven, como creo que en tercer, cuarto grado más o menos, golpeé a una niña en la cara, le di una cachetada literal, no sé, no recuerdo muy bien si fue bastante duro, pero yo creo que sí, porque la niña lloró. Em, no era una niña que odiaba, sino, no sé, simplemente yo veía muchas telenovelas en aquel momento y yo había pensado algo en mi cabeza, pero no sé, en ese momento siempre había sentido que, la verdad no estoy muy seguro de de lo que pasó, si cerré los ojos, si perdí el tipo de razonamiento o simplemente mi cerebro no quiere decirme la verdad prácticamente para no romper mi ego, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasó. Am, y bueno, sí, literalmente al hacer eso, toda persona en la escuela, sea quien sea, aparte de una persona, se me, me alejó, ¿no? Literalmente eh, solamente tenía una persona que creía en mí y ese era mi mejor amigo y tan cobarde llegué a ser por la presión que tenía de tantas personas que en especial en un grupo específico que le toqué el trasero a mi amigo, o sea, no le toqué, sino que le di una nalgada para que, porque tenía una persona que no me caía muy bien, o sea, que ya estaba cansado ya y ni siquiera, imagínense, ni siquiera pude pelear mis propias batallas, entonces tenía que hacer molestar a mi amigo y hacerle pensar que esa persona había hecho eso para, no sé, como que liberar presión, ¿no? Y pues bueno, eso fue lo que pasó. Mi amigo agarró a esa persona por el cuello, lo levantó y pues bueno, me reí y sentí como un respiro, pero obviamente eso fue a peor, ¿no? Literalmente la gente, ese grupo como que me odiaba más todavía. Y pues bueno, mi amigo pensó que había sido esa persona, no yo. Fue algo que más adelante me repercutió cuando todo ya se había calmado, se veía como de alguna manera más o menos como que olvidado del tema y sencillamente todo el mundo sigue con su vida normal. Pero fue para mí un golpe complicado, ¿no? Porque esa acción me costó a la única persona que me apoyó. Bueno, no se podría decir que me apoyó, sino que estuvo ahí aunque haya cometido un error. Aunque haya cometido un error, pues estuvo ahí y seguía siendo mi amigo. Y pues ya creo que ya prácticamente depende de quién era en ese momento y qué actitudes tenía, que las actitudes que iba teniendo iban generando acciones que no iban, que de alguna manera eran contraproducentes para mí siempre. Y entonces estaba como en un ciclo vicioso en donde todo lo que hacía era algo que siempre me ponía en una peor situación en la que estaba. Y entonces en vez de crearme cosas positivas, era simplemente cosas negativas. No solamente recibía cosas negativas del exterior, sino que yo mismo las creaba. Era un ciclo en el que no les recomiendo a nadie estar. Que bueno, eso me marcó en el punto de que me cuestioné bastante, eh, ya que no tuve novia en ese largo tiempo. Había gente que tenía novia de manera natural, pero al aislarme o que me aislaran completamente, pues tampoco fue que tan grave, porque, bueno, en el sentido de que no fue un aislamiento tan severo, porque de todas maneras era una institución bastante pequeña y pues fue bastante sensible aislar a un niño, ¿no? Um,
Y pues mientras más perdedor me iba sintiendo, eh, no solamente yo lo sentía, sino que obviamente para tú sentirte que no eres un perdedor tienes que tomar las acciones y, ¿cómo decirlo? Pues tienes que demostrártelo, ¿no? A hacer cosas que, como el hecho de hacer ejercicio, tener disciplina, cosas que se hace, que hago actualmente, yo no lo hacía antes y simplemente me quedaba 24/7, una gran parte de mi tiempo viendo televisión, eh, comiquitas prácticamente, caricaturas, como sea, o jugando videojuegos para intentar camuflajear la realidad o intentar olvidarla en aquel momento. Y lo hice, yo creo que más que nada creé todo ese ambiente negativo y bizarro porque prácticamente venía de mi interior y sentía que de alguna forma, no sé, siempre sin importar en qué situación estuviera, siempre me sentía aburrido. Sin importar que estuviera en mi casa, sin importar que estuviera viendo televisión, sin importar que estuviera en la escuela, siempre me sentía aburrido, siempre me hacía falta algo, siempre me sentía como incompleto, me sentía, ¿cómo decirlo? Era como si fuera un montón de carne caminando sin ningún tipo de rumbo. Es decir, te dicen, vas para allá y yo para allá. Y simplemente llega a un punto en el que decía, no sé, me sentía triste de repente. Cosas muy complicadas que aún no logro comprender, pero bueno, espero que ustedes tampoco la comprendan. Am, y pues, mientras más pasaba el tiempo, más iba cayendo en un, en dudas constantes y pues cuando pasas mucho más tiempo sin desarrollar una habilidad, esa habilidad en concreto, pues te empiezan a surgir ciertas dudas, eh, dudas y dudas, entonces dices, bueno, quizás juego para el otro equipo, no pensé. Y pues bueno, um, esa idea seguía dando vueltas y vueltas en mi cabeza y vueltas y vueltas y vueltas hasta que, no sé, pensé en decirlo, ¿no? Pero doy gracias a Dios porque algo en mi interior, esa conciencia, esa esencia que me hace levantarme al día de hoy, es la que me hizo sentir como que esa no era la decisión correcta y que si llegaba a decir eso por simplemente por un momento de desesperación, por, no sé, tratar de buscar un camino nuevo, probar algo nuevo, eh, no era lo correcto, no era lo para lo que estaba, no sé, yo lo sentía así, no era para lo que estaba destinado a ser. Y me fui dando cuenta mientras más pasaba el tiempo, más o menos como en el 2013, vi una película de Bruce Lee y me encantó. Ahí fue la primera vez que me encontré con el desarrollo personal y no sabía ni siquiera que eso era el desarrollo personal. Y fue una locura. Yo vi a ese hombre y dije, wow, es valiente, no le tiene miedo a nada, dice lo que debe decir, hace justicia, pero no una justicia que sea estúpida, sino que es una justicia que es honorable. Es decir, vi rasgos en él que me hacían valorar y me veí y me hacían ver el potencial de mi vida, porque yo no le veía ningún tipo de potencial a un tipo que se la pasaba 24/7 en la televisión, no tenía novia, no tenía amigos, no tenía relaciones sólidas con nadie y simplemente tenía a las personas cerca de él, familiares, eh, y una persona que ya fue mi mejor amigo que ya lo perdí, pero bueno,
Em, y pues bueno, fue una locura. Yo ahí fue donde vi verdaderamente que lo que quería hacer en aquel momento era ser masculino, ser un hombre. Eso prendió una llama en mí, ¿saben? Y de la noche a la mañana traté de ver, ok, cómo solucionaría Bruce este problema. Y me motivó y comencé a hacer ejercicio, comencé a meditar, estaba decidido a cambiar mi rumbo, a ya no ser más el hazme reír, ya no ser un perdedor, eh, y cambiar, ¿no? Cambiar mi destino. Sentía por primera vez que mi destino... Todo eso sucedió en la escuela. Después al salir ya no tenía a la única persona que había estado ahí para apoyarme. Y pues sencillamente fui a un liceo privado, no sacaba buenas notas, era revoltoso, seguía siendo inmaduro, eh, pero ahora un poco más egocéntrico todavía. Eh, me rechazó, me rechazaron, me rechazó una sola vez, me rechazaron una sola vez, una chica por Facebook, literal, la propia compañera del colegio. Y, y no sé, en ese momento, obviamente ya, no solamente sentía el hecho de ser un perdedor por haber perdido la única persona que estaba ahí, sino que ahora me sentía aún más perdedor por ser rechazado ni siquiera en persona, sino en línea. um, y pues a lo largo de mi vida siempre fui acumulando momentos en los que la vida me seguía golpeando con la idea de, ok, eres un perdedor y pues no has conseguido, o sea, no eres masculino, eres pequeño, no eres fuerte en ningún sentido y no sabes cómo reaccionar a los problemas, al confrontamiento, ¿no? Tenía miedo al confrontamiento físico. Y pues en el liceo o en la secundaria pues fue muy distinto. Como les dije, volví a ser rechazado otra vez, pero fue donde desarrollé este hábito. Am, también fui, también fui rechazado en línea. Y un evento importante que pasó fue del hecho de que, bueno, como estaba todo el tiempo con este hábito, yo comencé a desesperarme, ¿no? Eh, de aún más, de quiero una novia, quiero una novia, quiero una novia. Y fue en un plan vacacional que siempre realiza, en un plan vacacional X, no voy a decir mucho al respecto, pero um, ahí simplemente quería pasarla bien y olvidarme del hecho de que estaba enamorado de alguien que no podía, en ese momento no podía declararme, fue antes de que me declarara por Facebook. No podía dormir, no podía comer, no me sentía bien. El calor interno que sentía, los dolores de cabeza eran intensos. Y decía, tengo que buscar una solución para esto. Una solución que no sea ser humillado en público. Y eso fue lo que me hizo desarrollar el hábito. Y pues sencillamente estaba como en una fiesta de despedida del último día del plan vacacional. Y yo sencillamente había visto una chica que antes de ese día, que era súper sexy, increíblemente sexy. Y, y pues nada, yo fantaseaba de loco, ¿no? O sea, yo estaba viendo esas películas de American Pie y todo ese montón de pendejadas que no sirven para absolutamente nada. Y me seguía llenando la cabeza con ideas que, curiosamente, seguían alimentando seguían alimentando al al bebé de Panini, que pues seguía siendo más perdedor y seguía aprendiendo más actitudes de gente perdedora prácticamente. Y pues
ese día en la fiesta yo pensaba en disfrutar, así que me coloqué hacia adelante a ver los fuegos artificiales. Bueno, fuegos artificiales no, eran como los típicos robots esos que tienen luces. Era genial y yo estaba enfrente, sin molestar a nadie, con los bolsillos aquí en acá. Y hombre, flipo. La chica sexy se coloca con dos de sus amigas o tres adelante de mí, literalmente. Y yo digo, pero esto es una señal de Dios del cielo. Quería invitarla a bailar, pero obviamente fui un cobarde. Y la pornografía y la masturbación no te enseñan nada bueno. Te enseñan a simple... Es decir, es otro hábito, otras herramientas que te hacen ser aún más perdedor todavía. Aún más perdedor, literalmente. Yo creo que si el perdedor no se da cuenta que es un perdedor, pues seguirá buscando todo tipo de cosas que le da la sociedad y va a seguir siendo aún más perdedor todavía. Pues, en fin, al cabo de un momento se me ocurre una idea perversa, literalmente. Como todo el mundo estaba ahí amuñado y acercándose, yo simplemente me seguía acercando hasta que comencé a rozarme con ella. Rozarme, luego saqué las manos. Y las manos rozaban con ella porque yo no hacía nada, ella simplemente se movía. Y ella no se daba cuenta. Llegué al punto de tener una... pues... Y, y era complicado de esconder, ¿no? Y llegó un punto en que la gente al lado, no sé qué caramba le pasaba por la cabeza, pero al ver eso no hicieron nada. Y llegó un punto en que ella le dice a la persona, ni siquiera sé por qué me estoy riendo, a la persona que está al frente, que es el robot que está bailando, lo que está pasando. Ella no sabe, ni siquiera se da la vuelta, porque es tan incómodo. Y yo simplemente, pero imagínense la situación, un tipo que es un perdedor, en todos los sentidos, así, con su amigo así, tratando como de ocultarlo, saliendo entre la multitud de gente, a un lugar tranquilo, tratando de ir al baño. La gente se da cuenta, la vergüenza. Y no solamente eso, sino que no solamente vas en contra de todo, de lo que defiendo ahora, el derecho de ser masculino y ser respetuoso y honorable y valiente y, y no cometer estupideces como esas. Y entonces pasan los días y hay como una lucha interna, como que uno sí hizo lo correcto, y otros no, internamente en mi cabeza no, eso no está bien. Entonces era como una lucha constante. Y como seguía siendo una lucha, pues seguía practicando más el hábito y practicando más el hábito, porque como no tenía solución, toda la solución mía era simplemente ir allá a ver contenido XXX y hacer lo que hacía todo el tiempo. Creo que hasta aquí queda el día de hoy y bueno, vamos a seguir contando más misterios vergonzosos de doble de Panini para más tarde. Y continúa haciendo lo que se supone que le provoca placer, así que bueno, sigue haciendo lo mismo. Bueno, entonces sigamos con la recapitulación. Novicios. Bueno, ya saben que recaí el día de hoy. Burpees, pues no diré que perdí, pero sí hubo un avance el día de hoy. Fueron 20 minutos de burpees que hice el día de hoy. Aquí creo que lo pongo. Obviamente grabé nada más los 10. 2 litros de agua. Sí, lo que pasa es que este litro de agua lo acabo de colocar ahorita. Y le estoy echando sal y limón. Porque según un comentario que hizo el señor Frank, es uno de los, vaya, es uno de los grandes médicos aparte del doctor Gracián Rondón, venezolano creo que es colombiano.
verdad a veces no sé distinguir entre un venezolano y un colombiano porque tienen un poco acentos mezclados, ¿no? Los venezolanos que viven en el estado de Mérida y los colombianos. Bueno, no es nada racista, sino que simplemente que para mí es un poco complicado definir o distinguir los acentos, literal. Así que pues bueno, check lo del agua. Una mejoría en los burpees, la verdad tenía que hacerlo. Una mejoría también en las reflexiones. Ahorita estoy tratando como de pasar todas las cosas que tengo en los libros a... Coño, está buena música. Bueno, sigamos. Pasar todas las reflexiones a documentos, es decir, ¿cómo lo hago? Literalmente, pues comienzo a grabar la voz y luego con una aplicación de manera virtual. Y pues bueno, así puedo ahorrarme en cuadernos ya que no tengo para comprar cuadernos ahorita. Y pues bueno, los coloco en línea y así borro todo eso. Puedo borrarlo y puedo por fin hacerlo. Lo que pasa es que es como que se me pone como una resistencia, ¿saben? Si no es la batería del teléfono, pues es el hecho de que, no sé, tengo flojera o es el hecho de que veo esa montaña de papeles ahí y digo, no, me jodas, no quiero, no quiero hacer eso, no quiero hacerlo. Macros, pues también hubo un avance hoy, hubo un avance el día de hoy, ¿por qué? Porque no fui desayunando como a la 1:30, se suponía que tenía que desayunar a las 12, pero bueno, estaba en la reunión del curso, ¿saben? Vimos sistema de transmutación, pero no vimos muchas cosas. Simplemente conversamos un poco. Y Chris me ayudó mucho con el tema del calentamiento. O sea, yo por lo general cuando hay mucha abstinencia o paso muchos días en abstinencia, pues mi cuerpo comienza a generar un calor interno, ¿no? Que no me deja dormir y es complicado y es tedioso manejarlo. Es muy molesto, muy molesto. Y yo le comenté eso a Chris y me dijo, bueno, simplemente, mira, si sientes ese tipo de calentamiento es que te está dando, tienes energía. Y si tienes energía tienes que crear más de lo que estás creando actualmente. Y eso me voló la cabeza, literalmente. Porque yo siempre he dicho, ok, hay que crear, venimos aquí a crear, pero nunca me había puesto a pensar que si me están dando un sobregiro de energía, es para que yo cree más de lo que estoy creando actualmente. Aparte de los videos también que hago ejercicio y coloco la música, otra cosa más. Es del hecho de que yo estoy haciendo los shorts de esa música, no es del hecho para presumir que estoy haciendo burpees, sino porque me encanta esa música, quiero compartirlo con la gente, porque veo que tengo una playlist en donde tengo toda la música que yo escucho, bueno, casi toda la música, y no veo que nadie esté haciendo nada con ella, o sea, ni siquiera editan ningún tipo de video, no hacen nada. Entonces yo dije, bueno, tengo que ponerme los pantalones y hacerlo yo. Para que la gente se anime, ¿no? Sepa que es música de verdad. La música del zorro. Bueno, sigamos entonces. Nos estamos desviando mucho del tema. Despertarse temprano, no. Practicar la habilidad tampoco. Macro se hizo un avance. Traquear macro se hizo un avance. ¿Qué otra cosa? El reflexionar también se hizo un avance. Pero bueno, voy a compartir todo de lo que me siento avergonzado. Entonces, esto es un momento complicado para mí, así que voy a hacerlo de manera más transparente porque pienso que este video se tiene que hacer. Porque veo que no hay, o sea, me gusta hacer este tipo de videos porque yo durante toda mi vida nunca me saqué fotos, bueno, no muchas. Durante mi infancia, adolescencia, bueno, no sé si esto también se puede considerar parte de mi adolescencia, pero infancia, durante gran parte de mi vida no me saqué fotos y creo que eso es algo de lo que me siento arrepentido porque actualmente me gustaría ver fotos de mí antes de tomar decisiones importantes. Pienso que sería muy genial. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.